Buenas, estimados estudiantes. Recién el saludo de la Academia UNI en este ciclo semestral. Hoy día nos toca ver la semana número 12, que corresponde al tema de condicionamiento operante. Bueno, su objetivo de esta clase es identificar los aprendizajes producidos mediante el conocimiento operante, así como también reconocer las modalidades del conocimiento operante. De manera introductoria, podemos mencionar que este condicionamiento se da en la vida diaria. Este condicionamiento lo vemos de repente cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando compramos algo en la calle, cuando de repente recibimos también delivery, algún tipo de alimento que hemos comprado, en las relaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, a nivel experimental y de manera controlada, conocemos que este conocimiento apareció precisamente con la investigación realizada por Skinner con animales, sea con ratas o sea con palomas. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva observamos un roedor que al bajar la palanca permite la aparición de la comida. Hay muchos ejemplos en la vida diaria. Por ejemplo, el hecho de estudiar nos trae una recompensa, una buena nota, por ejemplo. El hecho de repente de dejar de usar un celular porque está malogrado es precisamente otro caso, otro ejemplo de conocimiento operante. El hecho de usar mascarilla para evitar contagiarnos de una enfermedad como el COVID es también un ejemplo de aprendizaje por conocimiento operante. Es decir, notamos que estos aprendizajes por conocimiento operante están determinados por las consecuencias que pueda generar la conducta. La conducta genera consecuencias, efectos, y esto hace que la conducta en el futuro se pueda repetir o no se pueda repetir. Hoy día entonces vamos a hablar acerca del conocimiento operante, su definición, principio, características, igualmente la famosa triple relación de contingencia y sus modalidades, tanto reforzamiento como castigo, extinción y los programas de reforzamiento. Bien, este conocimiento operante, como les había mencionado, fue descubierto por Skinner. Es una forma de aprendizaje por la cual la conducta, la acción o el comportamiento puede estar fortalecido o debilitado en base a las consecuencias que puede producir esa conducta, comportamiento o acción. Aníbal Meza, 2005, plantea que es una clase de conocimiento mediante la cual una conducta cambia como resultado de las consecuencias que recibe. Por ejemplo, Matías rocía con alcohol las monedas que recibe el vuelto para evitar contagiarse del COVID. Gerardo entra en su habitación y presiona el interruptor para que aparezca la luz. Como consecuencia de eso, aparece la luz. En ese sentido, debemos decir pues que este conocimiento se basa en la ley del efecto, ley descubierta anteriormente por el señor Edward Lee Sunday en su famoso conocimiento por ensayos de errores, que en cierta manera nos dice que la conducta está determinada por los efectos o las consecuencias que produce, que provoca en el ambiente. En una clase anterior hemos hablado ya acerca del conocimiento clásico o también llamado respondiente. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo,
que este conocimiento respondiente o clásico fue descubierto por Pavlov y después continuado con las experiencias de Becherev en Rusia y Watson en Estados Unidos. Este último par del conductismo, como ustedes saben. Y hoy día nos toca ver el conocimiento operante. ¿Qué diferencias podrían existir entre ambos condicionamientos? Por ejemplo, en cuanto a la conducta misma que se aprende en ambos condicionamientos. La conducta respondiente, que es, vamos a llamar así, adquirida por conocimiento clásico, es una conducta que se desencadena, que se evoca por estímulos provocadores de manera necesaria. Es decir, una vez apareció el estímulo, inmediatamente pues aparece la conducta. No se olvide usted que las conductas obtenidas por este conocimiento respondiente también se llaman reflejos. Recordarán ustedes en la clase pasada que se había mencionado, por ejemplo, el experimento de Pavlov. Habían reflejos innatos, incondicionados, y habían otros que eran aprendidos, que se llamaban condicionados. El perrito que saliva cuando la comida está en la boca es una reacción completamente innata, natural. El estímulo es la comida en la boca y la reacción del animal es salivar. Pero posteriormente, cuando se va asociando, es decir, presentando al mismo tiempo la comida con un estímulo nuevo, supóngase campana, varias veces, esto va a traer como consecuencia que después, solamente ante la presión de la campana, aparezca, se evoque la respuesta es arriba. Entonces ahí ya ocurrió el aprendizaje. Ahí ya se llevó a cabo el aprendizaje. Precisamente por esa asociación de estos dos estímulos. El estímulo que provoca siempre la celebración, que es la comida, y el estímulo nuevo que no provocaba esa acción, pero que al asociarse constantemente comida, campana, va a traer como producto que la campana también pueda provocar esa respuesta, esa salivación. En ese sentido, va a ocurrir que siempre cuando aparezca entonces la comida, aparezca la salivación. Y también va a permitir que cuando aparezca la campana, también el perro salive. Bien, por lo tanto, ante el estímulo, inmediatamente se desencadena esa respuesta. Otro término que también se emplea es el término educir. Entonces va a encontrar en algunas preguntas de examen que se habla, por ejemplo, la conducta se evoca, la conducta se provoca, la conducta seduce o se desencadena ante un estímulo. Son términos muy empleados en lo que es el conocimiento clásico. En el conocimiento operante, la conducta se llama conducta operante o también conocida como conducta emitida. En este caso, los estímulos previos no necesariamente provocan la respuesta. Es más, hay casos que la respuesta o la conducta aprendida se puede dar sin necesidad del estímulo previo, sin un estímulo que esté presente. Es decir, con eso demostramos que la conducta es espontánea y no necesita de un estímulo previo. Igualmente, en el conocimiento respondiente, la conducta, que es una conducta refleja, es provocada por los estímulos del ambiente. La conducta operante no es provocada necesariamente por los estímulos del ambiente, como les decía, sea de manera espontánea. ¿Por qué ocurre el aprendizaje? Bueno, el conocimiento respondiente, el aprendizaje ocurre por un entrenamiento, donde constantemente se va a asociar estímulo provocador de la respuesta y un estímulo nuevo, como ustedes recordarán. El estímulo nuevo pronto también podrá evocar esa respuesta y allí ya ocurre el aprendizaje. En caso de conocimiento operante, el entrenamiento se lleva a cabo cuando
la conducta se le va a asociar a una consecuencia determinada. Esto va a permitir que la conducta se repita o que no se repita, obviamente en función a las consecuencias que genera en el ambiente. Bueno, en este caso tenemos que decir que la conducta respondiente fortalece un estímulo, otro estímulo llamado reforzador. A ver, me explico. ¿Se acuerdan ustedes que, según Pavlov, sus investigaciones, hay un estímulo que sí naturalmente provoca una respuesta? En este caso, una respuesta innata. Claro, o sea, la comida en la boca es un evento que provoca una reacción, la salivación. Obviamente, si solamente hay campana, no habrá salivación. ¿Qué haríamos para que la campana también tenga ese poder de provocar la respuesta de salivación? Obviamente tendríamos que asociarlo, asociar ambos estímulos. Es decir, presentar al mismo tiempo comida con la campana, para que la campana sea fortalecida por la comida para provocar esa respuesta. En caso de consumito operante, lo que va a pasar es que el reforzador fortalece más bien a la conducta. Supóngase que la conducta va seguida de este reforzador, de ese estímulo. Por ejemplo, Skinner condicionó una rata que al hacer la acción de bajar la palanca, aparecía la comida. En este caso, la comida sería el reforzador. Si la acción de bajar la palanca provoca la comida que desea la rata, entonces la rata volverá a hacer esa acción. ¿Por qué? Porque va a ser fortalecida por la aparición de la comida. Si la comida no aparece, obviamente la conducta se deja de hacer, se debilita, se extingue. Entonces, el reforzador lo que hace es fortalecer la conducta. Ante la ausencia de este reforzador, de este estímulo, en este caso comida, la conducta se debilitaría. Seguimos con las diferencias. Por ejemplo, en cuanto al origen de la respuesta. Tenemos que decir que en el clásico, la conducta se desencadena ante un estímulo. Y ese estímulo necesariamente va a provocar esa respuesta. En el consumito operante, la conducta se realiza, se emite, y esa conducta se emite sin necesidad de la presencia de un estímulo. Puede darse de manera espontánea. Igualmente, en cuanto al procedimiento, en el clásico, el refuerzo, se presenta siempre después del estímulo condicionado, cualquiera que sea el comportamiento del organismo. En el operante, el refuerzo se presenta solo si el sujeto responde adecuadamente. En el clásico, las respuestas son directamente reacciones del sistema nervioso autónomo. En el operante, las conductas o respuestas son directamente realizadas por el sistema nervioso central. Generalmente las conductas adquiridas por consumito clásico tienen que ver con reacciones del organismo. Por ejemplo, taquicardia, respiración acelerada, el temblar, el sudar, el que le sude la mano, el que, por ejemplo, provoque la salivación. A estas respuestas se llaman respuestas o conductas viscerales. En cambio, en el consumito operante, son conductas que más bien tienen que ver con la musculatura esquelética, es decir, conductas
que están más relacionadas con acciones voluntarias, como por ejemplo, llevar la comida en la boca mediante una cuchara. Por ejemplo, toca la puerta para que nos abran la puerta. O toca el timbre para que nos abran la puerta. O de repente llamar a alguien para que nos conteste. Son acciones, en cierta manera, intencionales, voluntarias, que el sujeto quiere realizar. A diferencia que el clásico, las conductas son más bien involuntarias. El hecho de que el perro salive ante la campana no es una reacción intencional, que el perro quiere salivar, sino es una respuesta automática. Por lo tanto, en el clásico, la respuesta o la conducta es involuntaria. En el operante, la conducta es voluntaria, es intencional. En el clásico se habla de una fórmula EE, porque definitivamente la asociación se da entre estímulos, ¿no? ¿Se acuerdan? La campana con la comida en el experimento de Pavlov. En caso del operante, la asociación se da entre la respuesta y un estímulo que tiene que traer como consecuencia. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de la rata que tenía que bajar la palanca para que después le aparezca la comida, ¿no? Bien. Antes de ver las modalidades del conocimiento operante, vamos primeramente a ver algunos conceptos que me parecen fundamentales, básicos. Existe lo que es el reforzamiento y existe lo que es el castigo. El reforzamiento también se llama refuerzo. Reforzamiento, refuerzo es lo mismo. ¿Cuándo estamos ante un refuerzo o reforzamiento? ¿Cuándo estamos ante un castigo? Bueno, definitivamente es fácil darnos cuenta. Si una persona hace una acción incorrecta, ¿lo premiamos o lo castigamos? Obviamente que lo castigamos. ¿Y por qué lo castigamos? Porque buscamos que esta persona no vuelva a hacer esa acción. Entonces, el castigo lo que busca es que la persona no vuelva a hacer esa acción. En cambio, el reforzamiento es lo contrario. El reforzamiento busca que la persona vuelva a hacer la acción. Es decir, que la probabilidad que ocurra esta acción aumente, que se repita. En ese sentido, el hecho de hablar de reforzamiento-castigo más está en función a la conducta. Es decir, si esta conducta incrementa la probabilidad que ocurra, estamos hablando de reforzamiento. Si más bien hablamos de castigo, sería entonces que la conducta disminuye la probabilidad que ocurra. Es decir, disminuye la probabilidad que se vuelva a realizar, se vuelva a hacer. Pero además, otros conceptos que debemos tener presente es el procedimiento operante positivo y el procedimiento operante negativo. O sea, cuando se lee positivo y cuando se lee negativo. Acá siempre hay una confusión en los estudiantes, porque piensan que positivo significa agradable y negativo significa desagradable. Hay que hacer ahí la observación. Positivo no significa que lo que aparezca va a ser siempre agradable. Y lo negativo significa que lo que aparezca va a ser siempre desagradable. No, no, no. Positivo significa simple y llanamente que después de haber emitido una acción, que después de que un sujeto, sea animal o humano, haga una acción, después va a aparecer un estímulo. Es decir, va a aparecer un evento que antes no estaba. Repito de nuevo, cuando es un procedimiento operante positivo, cuando después de emitida la acción, después de realizar la acción, aparece algo. Aparece algo que antes no estaba. ¿Se dan cuenta? Si yo, por ejemplo, como ceviche y eso hace que aparezca la mosca, entonces el hecho de comer ceviche hace que aparezca algo, la mosca. Por eso sería en este caso positivo.
Si yo, por ejemplo, hago uso de un insecticida, hago que inmediatamente las cucarachas desaparezcan. Entonces acá hablamos de un procedimiento operante negativo, es decir, que los estímulos desaparezcan. Sería positivo, más bien que la acción hace que aparezca algo. Entonces eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Lo positivo y lo negativo, entonces, más tiene que ver con lo que ocurra después de hecha la acción. Si aparece un estímulo después de hecha la acción, sería positivo. Si más bien al hacer una acción desaparece algo que estaba, sería negativo. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Recuerdo que cuando hablamos de reforzamiento y castigo, usted, por favor, recuerde también que reforzamiento y castigo tenían que ver con la acción, ¿no es cierto? Si la acción se incrementa, se habla de reforzamiento. Si la acción disminuye, hacemos que disminuye, entonces lo estamos castigando. En caso de positivo o negativo, tiene más que ver con lo que ocurra después de hecha la acción. Es positivo cuando la acción permite que algo aparezca. Es negativo cuando la conducta al realizarse hace que algo o no aparezca o desaparezca. Muy bien. Creo que en base a estos conceptos podemos ya entender las modalidades del conocimiento operante, que en sí viene a ser la combinación de reforzamiento con lo positivo y negativo y el castigo con el positivo y negativo. Eso lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. ¿Cuándo es reforzamiento positivo o refuerzo positivo? Bueno, primeramente, en el nombre mismo, es reforzamiento porque permite que la conducta incremente la probabilidad que ocurra. En otras palabras, en términos más sencillos, si es reforzamiento, entonces la conducta se va a repetir. El sujeto va a realizar esa acción de nuevo. Es decir, la acción se repite, aumenta su frecuencia de emisión. La respuesta. Pero para que el sujeto pueda continuar haciendo esta conducta o repetir esta acción, ¿qué es lo que tiene que ocurrir después de hecha la acción para que el sujeto decida volver a hacer la acción? Obviamente tendría que aparecer algo. ¿Y qué tendría que aparecer? Entre comillas, algo agradable para el sujeto, ¿no es cierto? Entonces, hacemos cosas que nos permitan la aparición de algo agradable. Ese estímulo que es, entre comillas, agradable, reconfortante, que satisface sus necesidades, podemos mencionar que se llama refuerzo, no, reforzamiento tampoco, se llama reforzador. Entonces, mientras que el procedimiento se llama reforzamiento o refuerzo, el estímulo que es premio se le llama reforzador. Es bueno siempre aclarar conceptos y aclarar ideas. Siguiente, hablamos ahora del castigo positivo. Ahora, si es castigo, tú sabes muy bien que el reforzamiento permitía que la conducta se incremente, el castigo hará lo contrario, hará que la conducta disminuya en su ocurrencia. Es decir, que el sujeto ya no vuelva a hacer esa acción. Pero en este caso en especial, se habla de castigo positivo. A ver, analicemos. O sea, significa que el sujeto hace una acción y al hacer esa acción aparece después un estímulo. Por eso es positivo. Entonces yo pregunto, ¿cómo debió hacer eso? Eso que apareció después de la acción, para que el sujeto después decida ya no volver a hacer esa acción. Se lo castigaron por haber hecho esa acción. Entonces, ¿cómo lo castigaron? Haciendo aparecer algo que para él fue agradable, entre comillas, o desagradable. Obviamente tiene que ser algo desagradable, ¿no? Para que ya no vuelva a hacer esa acción. Entonces estamos ante el castigo positivo. No te olvides, siempre es bueno tener bien claras las cosas.
Si es reforzamiento, la conducta se incrementa. El sujeto repite la acción. Si es castigo, la conducta disminuye en su frecuencia. Se deja de hacer. Se deja de hacer. Positivo cuando después de la acción aparece un estímulo. Negativo cuando después de la acción desaparece un estímulo o no aparece un estímulo. En este caso, habíamos visto en esta primera parte reforzamiento positivo. Entonces, ¿cómo entender eso? Si es reforzamiento, entonces el sujeto repite esa acción. La acción incrementa la probabilidad que pueda ocurrir después, pero porque apareció algo. O sea, cada vez que hace esa acción, aparece ese algo. Por eso es positivo, reforzamiento positivo. Positivo porque aparece algo después de la acción. ¿Cómo fue eso que apareció para que el sujeto vuelva a hacer acción? Entre comillas, vamos a llamarle agradable, ¿no? Castigo negativo, recuerda, la acción como es castigo, deja de hacerse. Pero ¿qué pasó en un primer momento cuando se hizo? Positivo, apareció algo. ¿Cómo fue eso que apareció para que el sujeto decida después ya no volver a hacer esa acción? Obviamente ha tenido que ser algo, entre comillas, desagradable, ¿no? Desagradable, para que el sujeto no vuelva a hacer esa acción. Vemos ahora los otros dos casos. Reforzamiento negativo. Ahora, ¿por qué se llamará reforzamiento negativo? Bueno, sabemos que es reforzamiento o refuerzo porque la acción se incrementa. El sujeto vuelve a hacer esa acción, repite esa acción. Bueno, pero después ocurre algo, dice negativo. Significa que no apareció o desapareció un estímulo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo fue ese estímulo que desapareció o no volvió a aparecer más? Para que el sujeto diga, decido hacer esta acción de nuevo, porque con ello hago que no aparezca o que desaparezca algo que, obviamente, entre comillas, ha sido desagradable. O sea, hacemos la acción o hacemos una conducta y la hacemos para que no aparezca eso que no nos gusta, ¿no? Eso que es, entre comillas, desagradable. Castigo negativo. Si es castigo, entonces el sujeto ya no vuelve a hacer acción, deja de hacer esa acción, pero dice negativo. O sea, ¿qué significa eso? Que en una ocasión hizo la acción, hizo esa conducta, emitió esa conducta o respuesta, pero ¿qué ocurrió después? En vista que hizo esa acción, desapareció un estímulo o le quitaron un estímulo. ¿Cómo habrá sido ese estímulo para que el sujeto decida, entonces ya no vuelvo a hacer esa acción? Porque si no me quitan o hacen desaparecer algo que obviamente ha tenido que ser, entre comillas, agradable. ¿No es cierto? Entonces, a eso se le llama castigo negativo. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar en estas dos últimas modalidades? En que el reforzamiento hace que la conducta se repita para que no aparezca eso que es desagradable. El castigo negativo hace que la acción disminuya, pero en este caso es castigo negativo. Eso significa que el sujeto, al hacer la acción, le quitaron algo, hicieron desaparecer algo, y él decide ya no volver a hacer esa acción. Porque si no le van a quitar, van a hacer desaparecer un estímulo que entre comillas ha sido obviamente desagradable. Esto lo hemos visto, lo hemos analizado, como ustedes pueden ver, en base a los términos, en términos bastante abstractos. Pero creo que es bueno siempre pisar tierra, ¿no? Y ver cómo ocurre en la vida diaria. Por ejemplo, reforzamiento positivo. Hay un estímulo antecedente. Hay una máquina de refrescos. Entonces yo voy, echo una moneda en la ranura
¿Y por qué degustación? Porque espero que aparezca algo que yo quiero, que yo deseo. En este caso es el refresco. Inmediatamente aparece el refresco. ¿En el futuro haré lo mismo? Obviamente que sí. Porque si vuelvo a ver una máquina de refrescos y tengo sed, lo que haría inmediatamente es hacer la acción de echar la moneda a la ranura para que aparezca eso agradable y que quiero en ese momento que se refresco. El estímulo consecuente, que en este caso le podemos llamar reforzador. En caso de reforzamiento negativo, estamos expuestos ante el calor, ante el terrible calor. Inmediatamente lo que hacemos uso es, de repente, un libro, un abanico, y hacemos esta acción. Porque esta acción, ¿qué hace? Hace que el calor se disipe, que no haya calor, porque siento viento. Claro, entonces hago que el estímulo calor no aparezca o desaparezca. Entonces, ¿esta acción la vuelvo a hacer o no? Sí, porque si el calor es desagradable, con esta acción hago que el calor ya no aparezca. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta acción se repetirá y la volveré a hacer porque fue una acción exitosa. Se logró lo que se quería, que desaparezca eso entre comillas desagradable, que es el calor. Castigo positivo. Igualmente acá, no se olviden, si es castigo, buscamos que la acción ya no se repita, no se vuelva a llevar a cabo. Bueno, estamos ante una vela encendida. Jugamos con la vela y al jugar con la vela ocurre algo, nos quemamos, gritamos, sentimos dolor y todo eso. Entonces la pregunta es, ¿volveremos a jugar con vela? Definitivamente ya no. ¿Por qué? Porque al jugar con la vela es muy posible que nos quememos. Es decir, el sentir el dolor en el dedo, en la mano, lo que sea. Es decir, el hecho de jugar con la vela hace que aparezca, obviamente, el quemarnos las manos, el quemarnos los dedos. Entonces, para eso ya no volvemos a jugar con vela. Castigo negativo. ¿Te das cuenta que castigo también es quitarle algo que le gusta a la persona o al sujeto? Quitar algo que le es agradable, entre comillas. Bueno, estímulo antecedente. Ensalada de brócoli. El pequeño dice no quiero comer y simplemente muestra su conducta de no querer comer. Se muestra reacio. No quiere comer brócoli. Dice no quiero, no como. Y cierra sus labios muy, pero muy fuerte como para que nadie no pueda abrir la boca. Entonces, ante esta situación, papá dice, entonces te quito algo, te quedas sin un estímulo, que para ti es agradable, te gusta o no te gusta el helado, me encanta el helado, te quedas sin helado. ¿Y por qué? Dirá él. Porque precisamente no quisiste comer la brócoli, te mostraste reacio, dijiste no quiero, no quiero, no quiero. Cerrate los dedos muy fuertes para que nadie permita que puedas tú comer. Entonces, estoy tratando, en este caso dice papá, castigar tu conducta, quitándote algo que te gusta. En este caso, el postre o el helado, lo que sea. Bien. En ese sentido, con ejemplos bastante prácticos, hemos tratado de ejemplificar cada una de estas modalidades. Pero hay que hacer presente lo siguiente. No sé si ustedes habrán escuchado que se habla de estímulo entre comillas agradable o entre comillas desagradable. El hecho de hablarse de agradable y desagradable es muy subjetivo, ¿no es cierto? Skinner quizás no era muy aficionado a hablar de agradable y desagradable porque también es muy relativo, ¿no? Lo agradable para uno puede ser desagradable para otro. Por ejemplo, a mí no me gusta la torta helada,
a otros sí les gusta la torta helada, ¿cierto? Entonces, definitivamente, esto de decir agradable es agradable no le pareció muy convincente a Skinner. Sin embargo, le hemos utilizado en los ejemplos para que se me entienda, ¿no? Bien, continuemos. Entonces ya sabemos lo que es el reforzamiento. El reforzamiento permite que la conducta se repita, es decir, que el sujeto vuelva a hacer la acción, o sea, que la conducta se mantenga. Eso hace reforzamiento. Reforzamiento positivo es porque después de la acción va a aparecer algo. Entonces el sujeto decide volver a hacer la acción. Aquí, por ejemplo, encontramos varios ejemplos. Operación mediante la cual una conducta reforzada con un estímulo apetitivo, por ejemplo, que sea un alimento, ¿no? Cada vez que Andrea recoge sus juguetes, su madre le da permiso para ver la televisión. Ese es un caso también interesante. Opero presiona el botón rojo del control remoto y se enciende la televisión. Si fuera un estímulo apetitivo, entonces podría ser cada vez que yo me pongo a estudiar, mi mamá me hace un rico pastel. Entonces voy a estudiar con mayor frecuencia para que mi mamá me prepare un rico pastel, ¿cierto? Estamos hablando de reforzamiento positivo. La conducta lleva a que algo después aparezca, en este caso, entre comillas, agradable. El reforzamiento negativo, como les decía a ustedes, hace que la acción se repita, pero el sujeto repite o decide repetir la acción porque permite que no aparezca o desaparezca un estímulo. Para entendernos, ese estímulo ha tenido que ser desagradable. Hago aquello para que no aparezca o desaparezca lo que es desagradable. Aquí en estos casos muchas veces se habla en los ejemplos, en los ejercicios, en las preguntas, de las conductas de escape, las conductas de huida o las conductas de evitación. O sea, cada vez que usted encuentre una pregunta donde se refiere específicamente a la conducta de evitación y qué modalidad de conocimiento operante se está aplicando, entonces tenga la seguridad que la respuesta será reforzamiento negativo. Lo mismo cuando se dice el sujeto huyó de un estímulo, o evitó, o escapó. Tenga presente que se está hablando de un reforzamiento negativo. Matías usa guante de cuerpo para evitar su raíz, evitar quemarse al cocinar carne en la parrilla. Kiara abre sus paraguas para evitar mojarse con la lluvia. ¿Se dan cuenta? El uso de los términos evitar, es decir, se busca evitar que aparezca o desaparezca algo, entre comillas, desagradable. Aquí, por ejemplo, encontramos estos ejemplos, ¿no? Reforzamiento positivo. Un pequeño acomoda su cama. ¿Cómo será ese estímulo que mamá le dará para que el pequeño vuelva a acomodar la cama después? Por ejemplo, puede ser que le dé una golosina o un regalo, un juguete. Con eso el pequeño volverá a hacer la acción, porque permite que aparezca algo agradable, entre comillas agradable. Reforzamiento negativo. Como ustedes saben, como reforzamiento buscamos que la acción se repita, pero en este caso para evitar algo desagradable. Claro, acomodamos la cama para evitar que papá nos pegue, ¿cierto? Es decir, evitar que aparezca algo, entre comillas, desagradable. Los castigos, como ustedes recordarán, hace que permite que la acción ya no se vuelva a repetir, que el sujeto ya no vuelva a hacer acción. Si se hizo en un momento, si se emitió en un momento, castigando al sujeto hace que la acción ya no se vuelva a realizar por parte de él. En el castigo positivo, si ustedes recuerdan, es porque después de hecha la acción aparece algo. En caso de castigo negativo,
decidió no hacer la acción porque le quitaron algo, hicieron desaparecer algo. Comencemos con el castigo positivo. El sujeto ya no vuelve a hacer la acción porque cuando hizo esa acción apareció algo. ¿Cómo hará si ese algo? Por ejemplo, el pequeño rompe los ceniceros. Inmediatamente papá le da pues un jalón de orejas que le duele al pequeño. Entonces, ¿qué notamos? Que al romper los ceniceros, acción, eso trae como consecuencia algo entre comillas desagradable. ¿Qué cosa es? El jalón de orejas. En caso del castigo negativo, como usted recordará, hacemos una acción y al hacer esa acción, esto provoca que se quite, desaparezca o no aparezca algo, que obviamente tiene que ser, entre comillas, agradable. Veamos el ejemplo. Supóngase que sea lo mismo. El pequeño rompe el cenicero. Entonces, al pequeño ya no se le da golosinas o ya no se le da un juguete que está acostumbrado a recibir. Bueno, ¿y eso por qué? Porque hizo acción, entre comillas, eh, inconveniente, inadecuada, incorrecta. Entonces, le quitamos algo que él quería, deseaba, por haber hecho esa acción que es incorrecta. Rompió ese deseo y eso provocó que ya no le den propina o de repente comida o de repente un helado, etc. Cuando hablamos de extinción operante, definitivamente tenemos que hablar que es un procedimiento anterior al reforzamiento positivo. Siempre cuando se habla de la extinción, se habla de que esto puede dar, como también no puede ocurrir, obviamente, si antes ha habido un reforzamiento positivo. O sea, solamente podría haber extinción si ha habido un reforzamiento positivo. Es el caso, por ejemplo, del experimento de Skinner, ¿no? La ratita no sabía, pero al bajar la palanca, sabe que le van a dar comida. Una bolita de quesito aparece. Entonces la ratita volverá a hacer esa acción porque aparece el quesito. Pero ¿qué pasaría si después, una vez que ya ocurrió este aprendizaje, la ratita baja la palanca y ya no aparece el queso? Ya no aparece el queso. Entonces, esto va a provocar algo, que en la medida que esto siga dándose de esta manera, baje la palanca y no aparezca el reforzador, el premio, que es el queso, la acción de bajar la palanca progresivamente va a disminuir. Esta acción se ha extinguido. Es decir, esta acción ya no se vuelve a dar. Es como si el reforzamiento positivo se hubiera desactivado, se hubiera desarticulado. ¿Por qué? Porque siempre reforzamiento positivo garantizaba que después de hacer la acción aparecía algo, entre comillas, agradable. Pero ahora ya no aparece eso agradable, a pesar que el sujeto va a repetir y repetir la acción, ¿no? En un primer momento, pero después poco a poco esa acción va a disminuir. Muy bien. Aquí vamos a hacer una observación que siempre es importante. De todas las modalidades que hemos hablado, inclusive también de la extinción, creo que es importante tener en cuenta que en las preguntas siempre hay alguien que se va a hablar. ¿De quién se va a hablar? Que es el sujeto. Entonces, en la pregunta puede haber inclusive también otro sujeto más. Pero siempre hay un sujeto que es principal. En la pregunta tenemos que fijarnos si se está hablando de ese sujeto principal o se está hablando del otro sujeto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque puede darse caso que el sujeto A, vamos a llamarlo así, aplique reforzamiento positivo
contra o a favor del sujeto B, pero el sujeto B también puede estar haciendo uso de un reforzamiento positivo o negativo. O sea, en otras palabras, puede haber un condicionamiento recíproco. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de la ratita que bajaba la palanca y con eso aparecía la comida? ¿No creen ustedes que también el mismo Skinner está siendo condicionado? ¿Por qué? Ustedes dirán. La acción de Skinner, ¿qué cosa es? Dale comida a la ratita. Porque Skinner lo que quiere es que la ratita baje la palanca. Entonces, en este caso, la acción de Skinner es darle la comidita y busca que la ratita siga bajando la palanca. Si no baja la palanca la ratita, obviamente Skinner ya no hará aparecer la comida. Entonces, el mismo Skinner, o sea, el mismo investigador en este caso que descubrió este conocimiento operante, Skinner, también está siendo condicionado. Aquí encontramos dos casos. Uno de esos casos es el siguiente. Dice, Beto hace rabietas para que mamá le compre golosinas que venden en la tienda donde están ellos. Entonces, dice, pues ella para evitar que siga llorando, le compra las golosinas. En la pregunta te puede decir, ¿qué está aplicando Beto o qué está aplicando mamá? Porque si analizamos a Beto, su conducta es hacer las rabietas. Y al hacer las rabietas, permite que le den la golosina que él quiere. En este caso estamos hablando de un reforzamiento positivo, ¿no? ¿Cierto? La conducta de Beto hace las rabietas. Inmediatamente le dan las golosinas. Pero en el caso de la mamá de Beto, la acción de la señora sería comprar las golosinas. Pero el comprar las golosinas a Beto es ¿para qué? Para que él deje llorar, para que no siga llorando. En este caso, ella dirá, ¿no? Compra golosinas y con eso desaparece el llanto del pequeño. En este caso estaríamos hablando de parte de ella un reforzamiento negativo, ¿no? En otra oportunidad, cuando mi hijito, dirá ella, vuelva a hacer rabietas, entonces una manera bastante exitosa de que el pequeño ya no llore, especialmente comprar golosinas, ¿no? Entonces mi acción se va a repetir. ¿Por qué? Porque obviamente permite que no aparezca eso, entre comillas, desagradable, que es el llanto del pequeño, la rabieta del pequeño. Entonces, como ustedes comprenderán, hay como una especie de doble condicionamiento, ¿no? Cuando hablamos de personas o de sujetos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, eso ocurre no siempre, ¿no? No siempre. Hay casos donde no se puede hablar de un condicionamiento recíproco, ¿cierto? Por ejemplo, si en la pregunta te dice, ¿no? Un día Juan Carlos, pues, se le ocurrió de repente tomarse una pastilla y con eso desapareció la enfermedad. Entonces, aquí estamos hablando de Juan Carlos, y solamente sale Juan Carlos. ¿La acción cuál es? Toma la pastilla. Se le ocurrió tomar esa pastilla, nadie le aconsejó. Tomó esa pastilla que vio y se la tomó. Entonces, si la pregunta fuera así, y así desapareció la enfermedad, entonces podemos hablar de un reforzamiento negativo. Pero ¿cuál sería el otro sujeto? ¿Cuál sería el otro sujeto? No se menciona, ¿no? No se menciona médico alguno, amigo alguno, enfermero, enfermera, no sé, de repente farmacéutico, nada, solamente te dice eso. O sea, la respuesta que demos está en función de cómo se presente la pregunta. Ahora veamos los programas de reforzamiento. Seguimos con reforzamiento positivo. El ejemplo enigmático es la ratita que al bajar la palanca aparece la comida. ¿Se acuerdan o no? Muy bien.
Si la ratita aprende, entonces volverá a bajar la palanca para que aparezca la comida. Y si llega un momento en que ya no aparece la comida y va a seguir bajando la palanca, baja la palanca, esa respuesta va a disminuir. A eso se llama extinción, como ustedes saben. Pero ¿qué pasaría si más bien sí aparece la comida? Si aparece constantemente la comida, siempre, cada vez que baja la palanca, se llama programa de reforzamiento continuo. Pero si más bien es el caso que la acción de bajar la palanca de parte de la ratita, en algunas ocasiones permite que aparezca la comida, o sea, el queso, y en otras ocasiones no, es decir, en algunas ocasiones baja la palanca, aparece la comida, y en otras ocasiones que baja la palanca, no aparece la comida. Entonces aquí estamos hablando de un programa de reforzamiento intermitente. Es decir, que a veces la conducta será premiada y otras veces no. Ahí está el continuo. Toda conducta hecha será premiada. Intermitente o parcial, algunas conductas solamente serán premiadas, otras no. Nos quedamos con este último, con el intermitente o parcial. Hay dos modalidades. Primero, programa intermitente por razón. Y el otro es programa intermitente de intervalo. El programa intermitente de razón está en función a las acciones que pueda hacer el sujeto. O sea, depende de las acciones que yo haga para que mi conducta sea premiada. En el programa intermitente de intervalo no depende tanto de las acciones que haga el sujeto, sino depende del tiempo en que la acción se va a realizar. El intervalo depende del tiempo, el del programa intermitente de razón depende de las acciones que haga el sujeto. Veamos el primer caso. Programa intermitente de razón, que vuelvo a decir, depende del sujeto mismo, de las acciones que haga él. Encontramos razón fija y razón variable. ¿Cuándo es razón fija? Es razón fija cuando el sujeto tiene que realizar determinada cantidad de acciones de manera constante para que la conducta sea premiada. Repito, para que sea más sencillo. Entre una conducta premiada, o sea, reforzada, y la siguiente, el sujeto tiene que haber hecho algunas acciones. Esa cantidad de acciones va a ser constante. ¿Por qué? Porque después, cuando vuelva la conducta a ser premiada, va a tener que hacer esa misma cantidad de acciones. Entre una conducta reforzada y otra reforzada, siempre va a tener que hacer una cantidad de acciones constante. Obviamente que no serán premiadas. Por ejemplo, el hecho está de que un vendedor recibe una gratificación de 200 soles después de haber vendido 10 celulares. O sea, cada 10 celulares que venda, recibirá una gratificación de 200 soles. Esto está en función a la cantidad de venta de celulares que pueda realizar, que tiene que ser 10. El vender es una acción, vender celulares. Cada 10 celulares que venda será premiado con 200 soles. Aquí estamos ante un caso típico de razón fija. ¿De acuerdo? En caso de razón variable, la cosa es distinta. Dice, un vendedor de seguros debe hacer muchas llamadas antes de afiliar a un nuevo cliente. ¿Qué pasa en la razón variable? Que entre una conducta que es premiada y la siguiente que va a ser premiada o reforzada, la cantidad de acciones puede variar. Puede variar. Claro, por ejemplo, acá dice, un vendedor de seguros debe hacer muchas llamadas antes de afiliar a un nuevo cliente. De repente se levanta un día lunes, llama por teléfono y bueno,
Supóngase que tiene suerte y logra afiliar a un cliente. Después llama 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y esos clientes, bueno, ninguno de ellos aceptó la oferta. La siguiente llamada sí logró afiliar a ese cliente. La pregunta que yo hago es, ¿y la llamada siguiente necesariamente será afiliar al cliente? No se sabe. Puede ser de repente que haya tenido que llamar 10 veces y a la siguiente recién afilió un cliente. ¿Y qué pasaría si les pregunto a ustedes? Y después de esta última llamada que permitió afiliar a un cliente, la siguiente necesariamente afilió a un cliente, no se sabe. Puede ser que haya tenido suerte y a la siguiente llamada también logró afiliar a un cliente. Se dan cuenta que entre una conducta premiada o reforzada y la siguiente, se tienen que hacer acciones que van variando entre una conducta premiada y la siguiente. A eso se llama razón variable. Intervalo fijo, intervalo variable. Acuérdense, por favor, que las acciones premiadas o reforzadas no están en función a las acciones que un sujeto haga, sino más bien del tiempo que planificadamente se va a desarrollar. Intervalo fijo. Cada cierto tiempo, la conducta que se emita a esa hora y a ese minuto y ese segundo será premiada. Los sábados de cada 2 semanas, los empleados reciben un depósito en su cuenta de ahorro. O sea, entre sábado y sábado. No posee miércoles, martes, no. Entre sábado y sábado. O sea, deben pasar una determinada cantidad de días fija para que la conducta de, bueno, de los empleados, que va a ser siempre trabajar, será premiada por esa cantidad, ¿no es cierto? Un depósito, supóngase, de 200 soles o 100 soles. Distinto es el caso del intervalo variable, donde el tiempo varía, es distinto. Es decir, por ejemplo, en un supermercado sorpresivamente en cualquier día premian a las personas que van a él. Supónganse que el día lunes todas esas personas que han ido serán premiadas con un gran descuento. Después no se sabe qué otro día habrá ese ofertón. De repente ha pasado 3 días y otra vez hay un ofertón que se descuenta el 70% de los productos que se compran. ¿Cierto? Pues después la persona pregunta, ¿y cuándo será ese otro día? ¿Dónde será ese ofertón? Nadie le dice nada a esas personas. Sin embargo, las personas van a estar adivinando, pero van a seguir yendo. Ojalá que tengamos suerte. Pero no se sabe qué día será ese día que haya otro ofertón. ¿Se dan cuenta? Entre una conducta y otra, el tiempo para que sea premiada varía. Bien, muchachos, entonces hemos visto esta clase que es muy importante, ¿no? Porque es un tema que frecuentemente viene en examen de admisión. Entonces les invoco a seguir repasando y también resolver las preguntas propias de esta clase. Por esta parte, les deseo pues que la pasen bien y que por favor sigan cuidándose. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por su... Buenas, estimados estudiantes. Reciben el saludo de la Academia DUNI y en esta ocasión es para resolver las preguntas relacionadas a la semana número 12 del semestre intensivo. Aprendizaje 2. Condicionamiento operante. Comenzamos entonces con la pregunta número 1. Dice así. Señale las provisiones correctas respecto del condicionamiento operante. 1. La conducta que se condiciona implica la activación de la musculatura esquelética. 2. Los eventos posteriores a la emisión de la conducta son cruciales en el proceso. 3. Los estímulos antecedentes necesariamente son discriminativos.
4. El sujeto modifica el ambiente con su comportamiento. Entonces, en esta pregunta, se quiere saber cuáles de estos 4 enunciados es un enunciado correcto en relación a la teoría del conocimiento operante de Skinner. Analicemos entonces los enunciados. Primer enunciado dice: las conductas que se condicionan implican la activación de la musculatura esquelética. Bueno, eso es correcto porque efectivamente en el conocimiento operante participa de manera muy activa el sistema nervioso central, sobre todo el cerebro, permitiendo que hagamos acciones voluntarias, intencionales, y que en ese sentido participa la musculatura esquelética para que se pueda llevar a cabo dichas acciones. Por lo tanto, el enunciado 1 es correcto. Enunciado 2. Los eventos posteriores a la emisión de la conducta son cruciales en el proceso. Bueno, eso también es correcto, porque como nosotros sabemos, el conocimiento operante se basa en la ley del efecto, que dice que la conducta está determinada por las consecuencias que genera en el ambiente. Así pues, según las consecuencias que la conducta genera, esta conducta se puede realizar de nuevo o ya no se puede realizar. A esto se le conoce como la ley del efecto, que por cierto no fue descubierta por Skinner, sino años atrás por otro teórico que fue el señor Edward Lee Sondheim en su conocimiento por ensayos y errores. Por lo tanto, la 2 también es correcta. La proposición o enunciado 3 dice: los estímulos antecedentes necesariamente son discriminativos. Cuando hablamos de estímulos antecedentes, hablamos de estímulos previos, que ante la presencia de ellos, el sujeto hace una acción. Sin embargo, estos estímulos antecedentes, cuando forman parte de un proceso de aprendizaje llamado discriminación operante, estos estímulos antecedentes toman el nombre de estímulos discriminativos, solamente en estos casos. Por lo tanto, el enunciado 3 es incorrecto. Enunciado 4. Dice: el sujeto modifica el ambiente con su comportamiento. Habíamos mencionado que en el conocimiento operante, el sujeto realiza acciones intencionales, que Skinner llama conductas operantes. Es decir, conductas que implican una acción sobre el ambiente, sobre el medio. Recordemos, por ejemplo, el experimento realizado por Skinner, ¿no?, con una ratita, en el cual la ratita descubría que si bajaba la palanca, es decir, modificaba la posición de la palanca, obtenía después la comida. Por lo tanto, el enunciado 4 es correcto. En ese sentido, la clave sería la C de casa. La C de casa. Pasemos inmediatamente a la pregunta número 2. El estímulo que resulta una señal que probabiliza la aparición de un estímulo agradable es llamado estímulo. Lo que nos está pidiendo es cómo se llama ese estímulo que de alguna manera permite que aparezca en un determinado grado de probabilidad un estímulo agradable, ¿cierto? Entonces encontramos primero un estímulo previo, un estímulo antecedente, que ante su aparición es señal para que aparezca en un determinado grado de probabilidad un estímulo que es considerado agradable. Y que, bueno, en el conocimiento operante se le llama reforzador. Por lo tanto, dentro de las alternativas está descartado que sea la C. El reforzador nunca es un estímulo previo, sino un estímulo posterior, es un premio a la acción operante. En ese sentido, nos quedamos con A, B y D. Punitivo significa algo nocivo. Aquí la pregunta nos está hablando de generar, por ejemplo, una lesión al sujeto que va a aprender o un daño al sujeto que va a aprender. Por lo tanto, es inatingente, no tiene nada que ver con la pregunta. Nos quedamos con la A o la B, teniendo siempre la precisión de que se está hablando de un estímulo antecedente, un estímulo previo. Es decir, un estímulo que es señal. Y como usted sabe, una señal
nos dice si podemos hacer o no podemos hacer la acción. Siempre es previo, siempre es anterior a la respuesta. Y esto también va a permitir que aparezca un estímulo agradable en un determinado grado de probabilidad, que se llama, obviamente, reforzador. En este caso, nosotros vemos las alternativas que A y B son estímulos antecedentes. Sin embargo, en A hablamos de un estímulo incondicionado que también se aplica en el conocimiento clásico, pero aquí estamos estrictamente en conocimiento operante. Por lo tanto, dentro de lo que viene a ser un estímulo antecedente, sería concretamente el estímulo discriminativo. La clave sería la B de bueno. Pregunta número 3. Hay un estilo de vida denominado minimalismo, el cual propone vivir cómodamente con lo indispensable, descartando lo accesorio. Las personas que lo han aplicado afirman algunas ventajas como disminución del estrés, ya que al vivir con lo indispensable, la toma de decisiones del hogar que resulta cotidiana se reduce drásticamente. Entonces, los que practican el minimalismo asumen este estilo de vida en esta pregunta se habla de una estrategia de estilo de vida y que al emplear o al practicar este estilo de vida se configura una de esas modalidades operantes que están A, B, C o D. A, refuerzo positivo, B, refuerzo negativo, C, extinción, D, castigo negativo. O sea, ¿de qué se trata? Hacemos el análisis entonces. Si se habla de practicar un estilo de vida y que eso trae una ventaja, entonces significa que es una acción que se va a repetir, ¿cierto? Obviamente que sí se está hablando de un refuerzo o reforzamiento. La ventaja, ¿cómo se plasma? Se plasma en la disminución del estrés. O sea, es una ventaja porque disminuye algo, entre comillas, desagradable, que es el estrés. Por lo tanto, entonces, practicaremos este estilo de vida que tiene su nombre, ¿no? Minimalismo, para que desaparezca o no aparezca el estrés tan desagradable. Por lo tanto, estaríamos ante un refuerzo negativo. Entonces, en la pregunta número 3, la clave sería la B de bueno. Pasemos a la pregunta número 4. Dice así: Nayeli usaba frecuentemente maquillaje, porque así podía cubrir algunas cicatrices de su rostro. Sin embargo, los dejó de usar porque le empezó a salir acné. Sobre este caso, ¿qué enunciados son ciertos? 1. La frecuencia de maquillarse fue modificada por castigo negativo. 2. La preferencia en usar de maquillaje fue provocada por refuerzo negativo. 3. Los granitos de acné son estímulos de consecuencia. 4. Los productos de maquillaje son reforzadores inmediatos. Entonces, en las alternativas, lo que se quiere de alguna manera es saber cuáles de esos enunciados viene a ser el correcto o los correctos, en función a lo que sucede con Nayeli. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar el caso de Nayeli, ¿cierto? Para poder determinar qué enunciados son correctos. Comenzamos entonces ese análisis. Si me dicen que Nayeli usaba frecuentemente maquillaje, entonces está haciendo una acción, el usar ese maquillaje. Y si lo hace frecuentemente, entonces podemos pensar que está ante un reforzamiento. Pero ¿por qué usa constantemente este maquillaje? Porque dice que así cubre algunas cicatrices, tapa algunas cicatrices. Se puede entender que las cicatrices entonces son feas, desagradables, y por eso el usar ese maquillaje las tapa, las desaparece. Entonces, ¿cómo se llama ese procedimiento por el cual hacemos una acción y repetimos esa acción porque no hacemos que aparezca o desaparezca algo que es desagradable? A eso se le llama refuerzo o reforzamiento negativo. Pero seguimos en la lectura. Dice, sin embargo, lo dejó de usar. O sea, dejó de usar ese maquillaje porque le empezó a salir acné. Parece que el acné es algo mucho más desagradable. Y por eso dejó de hacer o de dejar de hacer uso de ese maquillaje. Bueno, en este caso estaríamos ante un castigo, ¿no es cierto? El usar
un maquillaje, constantemente se da reforzamiento. Pero después dice que deja de hacer uso de ese maquillaje. Entonces, ya estamos hablando de un castigo, porque el castigo precisamente es dejar de hacer una acción. Ya no hacemos esa acción. En este caso, Nayeli ya no se echa el maquillaje. ¿Y por qué? Porque aparece algo más desagradable, que es el acné. Por lo tanto, estamos ante un castigo positivo. Porque el castigo positivo es eso precisamente, dejar de hacer una acción porque aparece algo desagradable. Bueno, en este caso, ella deja de usar ese maquillaje porque aparece siempre algo desagradable que es la aparición del acné. Comenzamos entonces, en base a este análisis, a ver cuál de los enunciados sería el correcto o no. 1. La frecuencia de maquillarse fue modificada por castigo negativo. Bueno, en ningún caso se está hablando del uso del castigo negativo. Más bien, primero el reforzamiento negativo y después castigo positivo. Por lo tanto, la 1 está descartada. La 2 dice la preferencia en el uso del maquillaje fue provocada por refuerzo negativo. Bueno, sí, al comienzo se utilizó el maquillaje constantemente para evitar que aparezcan las cicatrices, y eso es refuerzo negativo. La 2 es correcta. 3. Los granitos de acné son estímulos de consecuencia. Sí, aparecen después de haber hecho uso este maquillaje. La 3 también es correcta. La 4. Los productos de maquillaje son reforzadores inmediatos. No, porque aparecen un tiempo después de haber hecho uso estas cicatrices. Por lo tanto, entonces, enunciado 1, incorrecto. Enunciado 2, correcto. Enunciado 3, correcto. Enunciado 4, incorrecto. Por lo tanto, la clave sería la B de bueno. Pasemos inmediatamente a la pregunta número 5. El investigador que propone la diferencia entre la modificación de conductas emitidas y respondente fue el psicólogo. Lo que se está pidiendo es el autor. ¿Qué autor es el que hace la diferencia entre conductas emitidas y respondientes? Bueno, analicemos entonces la pregunta. Las conductas emitidas son mencionadas en el conocimiento operante y cuando se habla de conductas respondientes son conductas aprendidas bajo el conocimiento clásico. Sabemos que el conocimiento operante fue planteado por Skinner y el conocimiento clásico fue planteado por Pavlov. Pero aquí hay que hacer una acotación. La acotación que hacemos es que Skinner es el teórico del conocimiento operante y es posterior a Watson, Pavlov y Wundt. Por lo tanto, Watson, Pavlov y Wundt no conocieron el conocimiento operante. Entonces, no pudieron ser aquellos que hicieron una diferencia entre las conductas emitidas del conocimiento operante con las conductas respondientes que se aprende en conocimiento clásico. Por lo tanto, la clave sería la B de bueno, Skinner. Pregunta 6. Skinner realiza un experimento en el cual unas palomas debían picar un disco que emitía una luz que iba variando de colores. Cuando la paloma picaba ante la luz roja, se liberaba una roseta de maíz, pero si picaba ante la luz de otros colores, azul, verde y amarillo, no se liberaba ninguna roseta. Con el tiempo, la paloma solo picaba ante la luz roja, pero no ante los demás colores. Sobre este hecho, ¿qué enunciados son correctos? 1. La luz roja era un estímulo discriminativo. 2. La roseta de maíz era un estímulo antecedente. 3. La conducta de picar ante los colores amarillo, azul y verde fue extinguida. 4. Este procedimiento de dejar de picar el disco es por un castigo negativo. Bueno, analicemos. Estamos ante un procedimiento llamado discriminación operante, donde en el sujeto, en este caso, un animalito, una paloma, ante la presencia de luces verde, roja, amarilla, inmediatamente la paloma, al hacer una acción que es picar un disco, inmediatamente será premiada su acción con la aparición de una roseta de maíz. En una segunda etapa, se busca que el animal aprenda a picar el botón solamente ante la presencia de la luz roja, porque solamente en este caso la conducta será premiada. Es decir,
Cuando prende la luz verde o amarilla, no aparecerá ningún tipo de comida. Si este entrenamiento continúa, en una tercera etapa se va a dar una situación interesante, que el animal se da cuenta que solamente aparece la comida cuando se enciende la luz roja. Por lo tanto, ese estímulo antecedente, luz roja, se convierte en un estímulo discriminativo. Es como que si la luz le dice, ante mi presencia, ya puedes picar el disco, porque tu conducta será premiada con la roseta de maíz. Cuando prende la luz verde, le dirá, no hagas ningún tipo de acción porque tu acción no será premiada. Igualmente, cuando prende la luz amarilla, es como si la luz amarilla le dijera, ante mi presencia, no hagas ningún tipo de acción. No piques ningún botón porque tu conducta no será premiada. A este procedimiento le llamamos discriminación. Bien, entonces ante eso veamos cada uno de los enunciados. Enunciado 1 dice, la luz roja era un estímulo discriminativo, cierto. 2, la roseta de maíz era un estímulo antecedente. No, la roseta de maíz es un estímulo consecuente, que es un reforzador, es un premio que aparece después de hecha la acción. Es posterior a la acción, no es antes de la acción. Por lo tanto, la 2, es un enunciado incorrecto. La 3, la conducta de picar ante los colores amarillo, azul y verde fue extinguida. Sí, porque cuando aparecían estos colores, sea amarillo, azul o verde, la conducta no era premiada. 4, ¿este procedimiento de dejar de picar el disco es por un castigo negativo? No, es más bien por un procedimiento de extinción. No se olvide usted que la extinción siempre ocurre cuando ha habido previamente un reforzamiento positivo. Entonces, veamos las alternativas correctas. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Veamos primeramente cómo están los enunciados. Enunciado 1 es correcto, como se había planteado, 2 incorrecto, 3 correcto, 4 incorrecto. Por lo tanto, entonces decimos que la clave correcta es la B de bueno. Pasemos inmediatamente a la pregunta número 7. Dice así, Miguel Ángel entró a la cafetería Starbucks, ya que la cafetería donde solía ir no había abierto. Al inicio, les sorprendió la sobrevaloración de los precios. De pronto, cuando ella se iba a retirar al terminar su café expreso, una hermosa chica se le acercó, le empezó a hablar y mantuvieron una conversación muy agradable. Durante la charla, ella le dijo que solía visitar ese establecimiento. Por ello, ahora Miguel suele ir a Starbucks. A veces la ve y se pone a conversar durante horas. A veces no la encuentra y se retira esperando tener más suerte la siguiente oportunidad. Sobre este caso, ¿qué enunciado resulta compatible? A. La ausencia de la chica se vincula a un castigo negativo para Miguel. B. La cafetería Starbucks es un estímulo reforzador para Miguel. C. El asistir a Starbucks es reforzado de forma discontinua e irregular. D. El café expreso es un estímulo discriminativo. Analicemos. Lo que se está diciendo es cuál de esos enunciados que están en las alternativas corresponde al texto de la pregunta. Bien, analicemos entonces el caso. Me parece que la segunda parte del texto es decisiva. Dice que Miguel suele ir al Starbucks. Si suele ir, entonces no podemos hablar de un castigo. Estaríamos hablando de un reforzamiento porque precisamente es la modalidad donde la conducta se repite, aumenta su frecuencia de emisión. Pero esta conducta constantemente se repite porque aparece alguien muy agradable, que es la chica, ¿no es cierto? Entonces podemos hablar de un reforzamiento positivo. Pero resulta que la chica a veces aparece y a veces no aparece en la cafetería. Es decir, la conducta de ir a esa cafetería no siempre va a ser premiada con la presencia de la chica. A veces aparece ella y a veces no aparece ella. Por lo tanto, estamos ante un reforzamiento intermitente. ¿Cuándo un reforzamiento es intermitente? Es un reforzamiento positivo
cuando la acción a veces será premiada con la presencia del reforzador y a veces no. En este caso, la alternativa correcta sería la C de casa. El asistir a Starbucks es reforzado de forma discontinua e irregular. Clave C de casa. Pregunta 8. En la cátedra de Psicología del Aprendizaje hay una gran preferencia por escuchar al profesor Ramírez, destacado docente de la universidad. Cuando un estudiante hace algo que el profesor considera inapropiado, este le pide al estudiante que se retire del aula. Esto ha hecho que sean escasos los casos en que se llegue a aplicar dicha medida, pues nadie quiere salir de la clase. Esta técnica, conocida como tiempo fuera, es una forma de qué modalidad conocida el conocimiento operante. Bueno, castigo negativo A, B, castigo positivo, C, extinción, D, refuerzo negativo. Analizando la pregunta entonces, aquí hay un caso y si quieres saber qué modalidad se está aplicando de conocimiento operante. Analicemos. Dice que hay una gran preferencia a esa clase. Es decir, nadie se quiere perder la clase del profesor Ramírez. Pero cuando un estudiante hace algo que el profesor considera inapropiado, este le pide al estudiante que se retire del aula. Obviamente que el estudiante no quiere retirarse del aula, porque a todos los estudiantes les interesa la clase. Entonces, lo que está haciendo el profesor es castigarlo para que no vuelva a hacer esa acción inapropiada, quitándole algo agradable, que es la clase. Bueno, este es un caso típico de castigo negativo. Se castiga la conducta inapropiada. ¿De qué manera? ¿Cómo? Obviamente, alejando de la situación de nuestra preferencia. Es un castigo negativo especial que se llama tiempo fuera. Entonces, la alternativa correcta sería la A. Pasemos inmediatamente, bueno, pregunta 8, la alternativa es la A. Pasemos inmediatamente a la pregunta 9. Cuando Guillermo va a la galería de su preferencia, hay ocasiones en las que encuentra ropa de buen diseño, precio y calidad. Pero también en algunas ocasiones no encuentra ropa con estas condiciones, así que no compra y se retira. Lo que sí hace de forma ritualista es ir los fines de estación, porque esos días hay liquidación de fin de temporada. Sobre este ritualismo, el programa de reforzamiento de la conducta de comprar en la galería es, bueno, lo que nos está pidiendo es en caso de ese ritualismo, que precisamente se menciona en la segunda parte del texto de la pregunta. Ese ritualismo, ¿bajo qué programa de reforzamiento está? Sea continuo o ya sea los intermitentes, intervalo fijo, intervalo variable o intervalo por razón fija. Analizando entonces la pregunta. Si se dice que es una acción ritualista, significa que constantemente lo hace. Es confirmado, es un reforzamiento. Y lo hace porque aparece liquidación en ciertos días. La liquidación sería, obviamente, el reforzador, sería el estímulo agradable, si se le puede llamar. Entonces estamos hablando de un reforzamiento positivo. Pero es necesario decir que ese reforzador no aparece en todas las ocasiones que va a ese lugar, sino en los fines de estación. Entonces, cada cierto tiempo hay fines de estación y ahí justamente existe la liquidación. Entonces, estamos hablando de un tiempo constante donde él va a ir y va a ser premiada su acción de ir a ese lugar. Por lo tanto, estamos ante un programa de intervalo fijo. Entonces, la clave correcta sería la B de bueno. Pasemos a la pregunta 10. A Oscar le gusta entrar a Snapchat, ya que así puede mandar contenido que no se podrá guardar. Esto quiere decir que lo que manda se autodestruye rápidamente. Así Oscar evita la divulgación de lo que envía. Entonces Oscar usa Snapchat por la modalidad D. Entonces en las alternativas están modalidad de conocimiento operante, refuerzo negativo, A, B, refuerzo positivo, C, refuerzo continuo y D, extinción. Analicemos entonces la pregunta. Nosotros nos damos cuenta, que existe aquí una clave.
y esto hay que tenerlo siempre presente, la palabra evita. Cuando nosotros hacemos una acción y esa acción evita la aparición de algo, se supone que ese algo es desagradable para nosotros. Por eso volvemos a hacer esa acción, porque evitamos que aparezca. Estamos ante un refuerzo negativo o reforzamiento negativo. Siempre cuando ustedes vean en una pregunta que dice, con esta acción reduzco algo, con esta acción minimizo algo, con esta acción escapo de algo, con esta acción evito que aparezca algo, con esta acción huyo de algo. Entonces, con esa acción hago que no aparezca algo desagradable. Por lo tanto, esa acción va a ser exitosa porque así no aparece o deja de aparecer algo desagradable. Significa que es una acción que se va a repetir porque es exitosa, ¿no es cierto? Evita que aparezca algo desagradable. Entonces, no se olviden, esto viene a ser un refuerzo o un reforzamiento negativo. No se olviden de esas palabras mágicas. Se evita, se minimiza, se escapa de algo, reducimos algo con esta acción. Entonces, la clave sería la A. Practiquemos con la pregunta 11. Mire, Estrella ha desarrollado por la limpieza un trastorno obsesivo compulsivo. Esto hace que siempre esté limpiando cada espacio por donde se desplaza. Sabe que es exagerado, pero dice que por lo menos evita, la palabra mágica, evita sentirse angustiada brevemente. Esta conducta está siendo controlada por, es decir, con esta acción de ir limpiando, evita que aparezca la angustia, que es, por cierto, una situación muy desagradable. Entonces, ¿estamos ante qué? Bueno, la palabra mágica, evita. Por eso hago la acción, porque evito que aparezca algo desagradable. Y esa acción la vuelvo a hacer. Sería la clave de dedo, refuerzo negativo. Pasemos inmediatamente a la última pregunta. Pregunta 12, dice, elija un caso de castigo positivo. A, recibir elogios por sacar aritos de humo al fumar. B, recibir consejos por portarse mal. C, eliminar malestares con un fármaco. D, burlarse por su forma de vestir. Bueno, definitivamente si hablamos de castigo positivo y nos piden en cuáles alternativas está presente el castigo positivo, debemos tener bien claro primeramente qué cosa es un castigo positivo. Es una acción que ya no se vuelve a dar precisamente porque aparezca algo, entre comillas, desagradable, ¿cierto? Algo molesto. Y por eso ya dejamos de hacer esa acción, porque esa acción está vinculada con la aparición de eso que no nos gusta. Veamos entonces. Recibir elogio por sacar aritos de humo al fumar. Bueno, pero recibir elogios es algo más agradable, que viene después de hacer aritos de humo, entonces no puede ser la B, recibir consejos por portarse mal, pero recibir consejos puede ser algo positivo. C, eliminar malestares con un fármaco. Bueno, los malestares obviamente es algo desagradable, pero aquí más bien el uso de un fármaco permite que desaparezca, eliminar malestares, no que aparezcan los malestares. Por lo tanto, el usar fármacos sería más bien un reforzamiento. Y reforzamiento negativo porque evita, elimina que aparezcan estos malestares. Por lo tanto, no puede ser la C. Ni la A ni la B. Nos quedamos con la D, que dice burlarse por su forma de vestir. Claro, o sea, la forma de vestirse ocasiona algo, que aparezcan las burlas. Pero ¿a quién le gusta las burlas? La burla es siempre algo desagradable, que aparece por consiguiente cuando esta persona usa esta forma de vestir. Por lo tanto, el usar estos vestidos ya va a disminuir porque está vinculado a las burlas. Por lo tanto, acá sí tendríamos en D un castigo positivo. La clave entonces sería la D de dedo. Bien, estimados estudiantes, hemos terminado el solucionario de las preguntas de esta 12ª práctica del semestral. Esperamos que les haya gustado y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.